La líder opositora venezolana María Corina Machado será recibida este jueves en la Casa Blanca por Donald Trump, mientras en Venezuela el gobierno interino continúa liberando presos políticos a cuentagotas, en medio de cifras contradictorias entre lo anunciado y lo verificado por ONGs. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Registros oficiales cifran en 116 los presos políticos excarcelados en Venezuela, mientras organizaciones de derechos humanos han confirmado entre 40 y 53 liberados. Denuncian que entre los excarcelados se incluyen tanto a presos políticos como a reclusos comunes. Familiares exigen información frente a los penales. Irán dice estar preparado tanto para una guerra como para negociar después de que Washington reiterara sus amenazas de intervenir militarmente si la represión del movimiento de protesta, que habría dejado más de 600 muertos, no cesa. Venezuela informó el lunes de la excarcelación de 116 presos políticos dentro de un proceso de liberaciones anunciado la semana pasada por el nuevo gobierno interino tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El gobierno de Delcy Rodríguez hizo el anuncio de las excarcelaciones, aunque no publicó una lista con los nombres o detalles de los liberados. Sin embargo, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón solo pudo constatar hasta el momento la identidad de 67 presos políticos que fueron excarcelados por protestar contra la reelección de Maduro en el 2024. Otras ONGs hablan de 50 y hasta 40. Según esta organización civil, hasta el jueves había aún más de 1.000 personas en prisión por manifestarse contra los resultados de los comicios. Más detalles de esta información con Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, el gobierno anuncia la liberación de 116 presos políticos, pero ONGs hablan de menos. ¿Por qué diverge tanto la cifra de excarcelaciones? ¿No hay una lista oficial de excarcelaciones? Hola Silvio, un gran saludo para ti y tu audiencia. Sí, en efecto, cada organización de defensa de derechos humanos tiene una metodología de trabajo y una línea de investigación. Por ejemplo, están quienes trabajan con militares, civiles, estudiantes, sindicalistas, periodistas, y no hay un criterio unificado. De hecho, la misión de las Naciones Unidas en Venezuela ha solicitado al gobierno de la presidenta interina Rodríguez que informase cuál fue el criterio para la liberación de los presos de esta última camada y también los nombres específicos de quienes están en libertad, porque hasta el presente no se sabe quiénes son las personas beneficiadas de salir de las cárceles, Silvia. Es decir, no hay una lista oficial. Para muchos, Elizabeth, estas liberaciones han despertado cierto optimismo sobre un posible futuro más democrático en Venezuela, aunque se producen en medio de denuncias de mayor represión. ¿Cuál es la situación en las calles del país? Sí, Silvia, por lo menos en Caracas, en donde estuvimos esta mañana circulando, hemos visto que volvió el sector educativo a las actividades, trabajos, transporte público y comercio están aproximadamente en un 90%. Y por supuesto hay temor entre la población en que se inicie una política de puertas giratorias. Salen unos presos, entran otros, por sobre todo el tema de la represión. Se han visto militares en las calles con armamento de guerra, con rostros cubiertos y mucha presencia policial. Así que todavía hay tensión en las calles, al menos de la capital de la República, por este tipo de situaciones, Silvia. Muchísimas gracias, Elizabeth Hostos, por este reporte desde Caracas. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Tensión en las calles, pero lo cierto es que más de una semana después de los ataques y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Estados Unidos, los venezolanos van recuperando cierta normalidad y salen a las calles. El ambiente es de esperanza, pero también de miedo y mucha incertidumbre. Caracas va volviendo poco a poco a la normalidad. Ha pasado más de una semana del ataque de Estados Unidos cuando fuerzas de élite estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. En la calle cunde la cautela. Este régimen ya tenía mucho recorrido, ¿no? Entonces algún día va a pasar. No sé si ahora es definitivo, ¿no? Pero algún día va a pasar porque todo termina y se inicia otra cosa. Lo que queremos es la paz
y si es lo mejor para Venezuela, bueno, bienvenido sea en apoyo. Sin embargo, es cuidarnos, protegernos, porque es el miedo que tenemos de que, bueno, nos vayan a hacer algo o opinar de más y eso, pero en apoyo a que haya una transición para la paz, la tranquilidad y que Venezuela surja. Militantes chavistas también salen a las calles para exigir la liberación de Maduro y apoyar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Estamos con ella y no vamos a descansar, no vamos a desmayar. Que cuenten con este pueblo, que estará día y noche. Tengo 3 noches sin dormir y no voy a descansar. Delcy, estamos con nosotros, aquí hay un pueblo que está dispuesto a dar la cara por nuestro presidente, por ti y por todo lo que han dado la vida por nosotros. El abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz advierte que tras la juramentación de Delcy Rodríguez, en algún momento las autoridades tendrán que reconocer la ausencia absoluta de Nicolás Maduro. Van a tener que declarar la ausencia absoluta y eso significará, según el artículo 233 de nuestra Constitución, que tendrán que convocar a una nueva elección presidencial. Una vez que se declare la ausencia absoluta, habrá que realizar en Venezuela una nueva elección presidencial porque la ausencia se ha producido en los primeros 4 años del periodo constitucional. No estoy entrando a discutir o a analizar si la presidencia del señor Nicolás Maduro es legítima o no. El jurista también hace un llamado a la calma. El país tiene que reactivarse en algún momento y tener sobre todo la paciencia de ir, digamos, cumpliendo con cada uno con sus tareas. Creo que efectivamente, digamos, una represión a gran escala en este momento va a generar seguramente no solamente miedo, puede haber una reacción popular. El temor a hablar persiste. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó hace unas semanas una ley que declara traidor a cualquiera que apoye el bloqueo de Estados Unidos y las sanciones contra el país. Y los venezolanos de la diáspora miran también con esperanza e incertidumbre hacia su país. Aquí en Alemania, un grupo de periodistas, escritores y artistas venezolanos se reunieron con el ministro de Cultura, Wolfram Weimar, quien garantizó el apoyo del gobierno alemán al movimiento en el exilio que lucha por la democracia en Venezuela. También reclamó el restablecimiento de la señal de Deutsche Welle en ese país. Es el día más gélido del año en Berlín, pero dentro de la Cancillería alemana el ambiente es cálido para los exiliados venezolanos, artistas y escritores que han aceptado la invitación del ministro de Cultura alemán. Este anima al gobierno interino de Venezuela a seguir adelante con la liberación de presos políticos. Hay cientos de presos políticos, incluidos artistas y periodistas, y su liberación inmediata sería una señal importante. Entre los exiliados presentes, la mayoría ve una ventana de oportunidad para Venezuela. La intervención militar de Estados Unidos fue para la mayoría un mal necesario. No estamos de acuerdo con una intervención de Donald Trump, pero no deja de ser interesante que estemos hoy aquí precisamente por eso. Esto empezó a poner a Venezuela otra vez en el terreno de las discusiones y los venezolanos vemos aquí la esperanza de que algo pueda cambiar. Pero también hay mucha incertidumbre, miedo y frustración. ¿Por qué? Porque el sistema del chavismo sigue en el poder y existen los mismos patrones de represión que antes, ahora más exacerbados incluso. Entonces es una situación ambigua. Creo que nadie sabe bien a dónde va esto. Pero creo que yo, como muchos, queremos ver en esto también y esperamos ver en esto el primer paso a una transición pacífica hacia la democracia. En esa posible transición, el gobierno alemán pide al ejecutivo de Delcy Rodríguez el restablecimiento de la señal de la Deutsche Welle en español dentro de Venezuela. Porque en una fase de transición, en una situación revolucionaria, es importante que las voces de la libertad se hagan audibles y visibles. Es fundamental que la información independiente pueda fluir
y que Venezuela se abra también al periodismo libre. Una demanda de Berlín que espera tener resonancia en Caracas. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que tras hablar con su homólogo Donald Trump ha quedado descartada una intervención militar estadounidense en México. Sheinbaum ha reiterado en todo su mandato que su relación con Estados Unidos se basa en la cooperación, pero sin subordinación, a la vez que Trump ha insistido en combatir el tráfico de las drogas provenientes de México. Consultada por Trump sobre su posición sobre Venezuela, Sheinbaum le dijo a su homólogo que México está en contra de las intervenciones militares. El jueves pasado, Trump amenazó con atacar por tierra a los cárteles de la droga, declaraciones emitidas pocos días después del ataque a Venezuela, justificado inicialmente como un ataque contra el narcotráfico. Y tras 16 días de protestas en Irán, al menos 648 manifestantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, así lo informó este lunes la ONG Iran Human Rights con base en Oslo. Estados Unidos viene amenazando con intervenir militarmente si continúa la represión, pero también hay señales de que Washington y Teherán podrían dialogar. Bolsas con cadáveres fuera de una morgue en Teherán, heridos saturando los hospitales, como muestra este video verificado por nuestra redacción en Farsi. Manifestantes vandalizan la mezquita de Abu Zar antes de presuntamente incendiarla. Irán podría estar ante un punto de inflexión. El presidente Trump afirmó que Irán quiere dialogar, aunque no descarta una acción militar. Los líderes de Irán llamaron. Quieren negociar. Están cansados de que Estados Unidos los machaque. Irán quiere negociar. Sí. En público, las autoridades iraníes culparon a Estados Unidos e Israel por las protestas. Afirman estar preparados para la guerra, pero no descartaron negociar. Las negociaciones tienen que ser serias y genuinas, no se hacen dando órdenes y dictando términos, como acostumbran a hacer algunos países. Si las negociaciones fallan o Trump ataca preventivamente, Irán amenaza con atacar bases militares de Estados Unidos en la región. Muchas están en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irak. También podría atacar buques en el estrecho de Hormuz, una importante ruta del petróleo a nivel global. Pero la capacidad de ataque de Irán podría ser limitada. En verano, un ataque con misiles contra una base de Estados Unidos en Qatar fue completamente rechazado. Las negociaciones con Estados Unidos podrían incluir levantar algunas de las sanciones económicas que atenazan la economía iraní. El programa nuclear de Irán, que sufrió una dura embestida de Estados Unidos e Israel en 2025, también estaría en el temario. Un acuerdo que desmantelase dicho programa sería una gran victoria para Trump. Para muchos iraníes, un trato de este tipo sería agridulce. Si bien aliviaría la situación económica, también legitimizaría al gobierno a seguir en el poder, justamente lo que los manifestantes quieren evitar. Y ampliamos con Luciano Zácara, analista político de Medio Oriente y del Golfo. Luciano, Donald Trump dijo no descartar una intervención militar en el país si continúa la represión de las protestas, aunque aseguró también el domingo que los líderes iraníes querían negociar y que se estaba preparando una reunión. ¿Qué podemos esperar? Bueno, todo depende de qué es lo que esté buscando Trump. Hace un tiempo atrás parecía que él no estaba interesado en derribar a la República Islámica, al contrario que Netanyahu. Ahora parece ser que está viendo la visión contraria, que lo que quiere hacer es deshacerse de la República Islámica aprovechando esta serie de protestas en contra del régimen. Por lo tanto, no está muy claro qué es lo que quiere negociar. Se supone que el ataque que hizo en junio habría destruido, o por lo menos habría retrasado durante décadas, el desarrollo del programa nuclear y misilístico iraní. Por lo tanto, negociar ahora un acuerdo nuclear no tendría mucho sentido. Hay que ver cuáles son los términos de esta negociación y qué es lo que en principio los iraníes han llamado para ofrecer también. Claro, bueno, precisamente Irán dice que no busca la guerra, pero está totalmente preparado. Así fue la respuesta este lunes del canciller Abbas Araghchi en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán. ¿Está realmente Irán en condiciones militares y políticas para enfrentar una guerra si llegara a ocurrir?
Bueno, no. La respuesta clara es no. Puede resistir, puede iniciar ataques de retaliación como hizo en contra de Israel o en contra de Qatar, que han dado una señal de que tiene un arsenal misilístico importante, pero que la efectividad no es muy alta. Es posible que se hayan rearmado, es posible que hayan reconstituido su arsenal misilístico, pero con un ejército preparado para una guerra a larga escala como Estados Unidos y en la región, será muy difícil que Irán pueda mantener una guerra a largo plazo. Y políticamente el régimen ahora está bastante más debilitado que anteriormente, sobre todo por las protestas internas que le obligan a focalizarse en dar respuesta a esta protesta, aparte de lo que ya viene pasando en la región, que ha perdido aliados fundamentales para ejercer su influencia. Luciano, ONGs basadas fuera de Irán afirman que la violencia del gobierno contra los manifestantes cobró ya centenas de vidas. En este contexto, nos preguntamos qué fuerza tienen las protestas en Irán. ¿Cuál es el fin de los manifestantes? Bueno, el fin es muy difícil porque siempre este tipo de protestas son mucho más espontáneas que organizadas, por lo tanto surgen a partir de una preocupación principal, que es la económica, sin que quede muy claro el objetivo final y sí que haya un liderazgo interno que las lleve hacia algún lado. Aparentemente, o por lo menos por lo que dicen los medios iraníes principalmente, porque no hay internet, es que la intensidad se ha bajado muchísimo en estos últimos 2 días y el gobierno estaría dispuesto ya a abrir internet otra vez a partir de mañana. Por lo tanto, dan a entender de que han podido controlar esta situación. Y que a través de la represión y a través de alguna medida que el gobierno de Pezeshkian ha tratado de implementar, como dialogar con algunos sectores, como el sector del bazar, podrían haber calmado un poco la situación, pero es muy difícil saberlo mientras no tengamos información concreta de lo que está pasando aquí adentro. Pero yo diría que la fuerza ya no es la que vivimos hace unas semanas atrás. Muchísimas gracias, Luciano Sacarán, por este análisis. Gracias, buenas noches. Y la situación en Irán figuraba precisamente en la agenda del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en su visita a Washington este lunes. Wadephul se reunió allí con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Expresó su preocupación por los acontecimientos en Irán y urgió a todos los países europeos a alcanzar una posición común para sancionar al gobierno de ese país por la represión. Sobre los planes del presidente Trump de anexar Groenlandia, Wadephul dijo que corresponde a Dinamarca y los habitantes de la isla decidir el futuro del territorio. Los aliados de la OTAN, añadió, deben cooperar para fortalecer la seguridad en el Ártico. El ministro Wadephul dio una pequeña rueda de prensa antes de viajar de Washington a Nueva York. José Díaz Briceño está ya en Washington para contarnos más. José, Wadephul se reunió con Marco Rubio después de que Donald Trump anunciara que considera posibles acciones contra Irán, incluidos ciberataques y operaciones militares. ¿Cómo se ha posicionado el ministro alemán frente a ese escenario? Sí, una reunión de alrededor de 30 minutos con el secretario de Estado Marco Rubio en la sede de su dependencia aquí en la zona de Foggy Bottom en Washington. Inmediatamente después el ministro alemán compareció ante la prensa y fue ahí donde se expandió sobre sus impresiones alrededor de las protestas ciudadanas que están ocurriendo en Irán. En específico se mostró solidario y horrorizado con los abusos que está cometiendo el régimen iraní contra su propia población. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania aseguró que no hay norma internacional humanitaria que no esté siendo violada y es por eso que llamó a los países europeos en la Unión Europea a unirse en un régimen de sanciones más drástico y por eso se necesita un cierto nivel de unanimidad para lograr sanciones efectivas, de acuerdo con el ministro. Y al mismo tiempo él aseguró que este tema había sido abordado con Marco Rubio, incluyendo también el prevenir por todos los medios de que Irán logre justamente convertirse en esta potencia nuclear que tiene como ambiciones algunos sectores de su gobierno. Fue una pequeña rueda de prensa prácticamente improvisada. ¿De qué otros temas habló allí el ministro?
Así es, el ministro de Exteriores, Vadeful, también abordó temas tan importantes de manera breve como Ucrania, asegurando que es importante justamente que Estados Unidos esté con una posición común con sus aliados para lograr una paz justa frente a la agresión rusa de la que ha sido objeto. En el tema de Groenlandia, ya bien lo decías, el ministro de Exteriores alemán expresó confianza que pueda haber una solución y dijo que eventualmente Dinamarca y Groenlandia y sus habitantes son los que deben de tener la última voz sobre lo que debe de ocurrir. Esto ante la agresión, al menos verbal, por parte del presidente Donald Trump. Por último, muy brevemente, habló sobre la situación en Venezuela, asegurando que en este momento la prioridad debe ser la estabilidad. Esto luego de la extracción y arresto de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses. Ahora va a Nueva York el ministro Vadeful y previamente se reunió aquí también con el presidente del Banco Mundial. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y seguimos en Estados Unidos por la economía con Juliana González. Así es, y con un tema insólito, Silvia, y es que el presidente del Banco Central de Estados Unidos afirma que la Casa Blanca está recurriendo a una investigación penal para presionar al banco a que recorte los tipos de interés de referencia. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirma que la administración Trump está amenazando con imputarle por un proyecto de renovación de oficinas. La disputa pública ha provocado la caída del dólar estadounidense y la subida del precio del oro, ya que los inversores globales cuestionan la futura independencia del banco que hasta ahora había mantenido intacta. Powell afirma que la amenaza de proceso judicial tiene como objetivo obligarle a recortar los tipos, lo que según Trump impulsaría la economía, pero según la mayoría de los economistas aumentaría la inflación. Y la investigación penal al presidente de la Reserva Federal no tiene precedentes. Nosotros analizamos esta movida del poder en los Estados Unidos con mi colega Ana Nieto en Nueva York, a quien tengo el gusto de saludar. Ana, pese a los insultos repetidos de Trump, Jerome Powell nunca había contestado, pero las cosas cambiaron el domingo por la noche cuando habló de la investigación como una medida de presión monetaria. ¿Qué impacto está teniendo esta insólita situación a nivel político y económico? Pues los expresidentes de la Reserva Federal, Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, han firmado una carta con otros altos cargos del Tesoro en administraciones tanto republicanas como demócratas para denunciar lo que ven como un ataque contra la Fed, propio, dicen, de una economía emergente, pero no de un país con un Estado de Derecho y con instituciones fuertes. La investigación criminal contra Powell se abrió por la oficina de la Fiscalía de Washington, D.C., que está presidida por una persona muy cercana, muy leal al presidente, aunque Donald Trump ha dicho que él no ha instigado personalmente esta investigación. Pese a ello, esta decisión de su administración ha puesto en guardia incluso a senadores republicanos, incluido Tom Tillis, que es un senador en el Comité de Banca de esta Cámara, cuyo voto es esencial para avanzar las nominaciones a puestos de la Reserva Federal. Tillis ha dicho que no se puede dudar que ahora que hay asesores de Trump que están activamente intentando poner fin a la independencia de la Reserva Federal, y en este sentido ha dicho que se va a negar a votar a cualquier nominación del presidente de la Reserva Federal para la Reserva Federal, incluido el presidente, cuyo voto tiene que ser próximo porque el mandato de Jerome Powell acaba en mayo. Ana, palabra clave, independencia precisamente de la Reserva Federal, que resulta fundamental no solamente para Estados Unidos, sino que es una referencia internacional. ¿Peligra esta independencia? Eso es lo que se temen los gobernadores de la Reserva Federal que mencionaba antes, y en general analistas e inversores desde Estados Unidos no se hace más que mostrar el ejemplo negativo de Turquía en este sentido. La Reserva Federal es independiente del gobierno desde el año 1951 para poder dar prioridad a largo plazo a políticas económicas sin reparar en motivaciones políticas o en demandas de ciclos electorales. Sin esta independencia se compromete el estatus de varios activos internacionales de Estados Unidos, sobre todo el valor del dólar y los bonos del Tesoro. Hoy Janet Yellen dice que no entiende cómo los mercados no se están tomando peor esta actual situación. Ana Nieto, muchas gracias por esta información y por supuesto seguiremos al tanto del desenlace. Sin duda, gracias Juliana.
Y según la cadena de televisión estadounidense CBS News, Washington acepta que México siga suministrando petróleo a Cuba, esto a pesar de las recientes amenazas de Donald Trump contra la isla. El mandatario había asegurado, recordemos, que no ingresaría más petróleo ni dinero de Venezuela a Cuba, que tras la salida del poder de Maduro se ha quedado sin su principal proveedor de energía. Actualmente el petróleo mexicano pasó a ser fundamental para la isla caribeña. Y a pesar de las amenazas de Trump contra Cuba, el secretario de Energía estadounidense Chris Wright comentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum seguirá suministrando petróleo a La Habana. Y seguimos en la región, en América Latina, pero nos vamos hasta Honduras, Silvia. Hasta Honduras, porque siguen los problemas con las elecciones pasadas. La autoridad electoral de ese país declaró este lunes ilegal la orden del gobierno saliente de izquierda de realizar un nuevo recuento de votos de las elecciones presidenciales que dieron como ganador al empresario y candidato conservador apoyado por Donald Trump, Nasri Asfura, por un margen mínimo, menos de un punto porcentual. La presidenta saliente Xiomara Castro sostiene que los comicios están viciados por presunta injerencia de Estados Unidos y manipulación del escrutinio y promovió desde el Congreso un recuento sin participación de la oposición. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral afirmó que esa decisión es inconstitucional, mientras que las Fuerzas Armadas respaldan el resultado oficial. Asfura, quien debe asumir el poder el 27 de enero, fue recibido este lunes por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Otros temas, el Real Madrid destituye a Xabi Alonso. Es la medida que adopta el club blanco después de la derrota frente al Barcelona en la final de la Supercopa. Según el comunicado emitido por el Madrid, la salida es de mutuo acuerdo. Pero lo cierto es que la derrota frente al Barça en la Supercopa fue el punto de no retorno de un proyecto muy discutido a nivel de juego, resultados y gestión del vestuario. A partir de ahora será Álvaro Arbeloa, hasta ahora técnico del filial del Real Madrid, el Castilla, el encargado de dirigir al primer equipo. Y con fútbol terminamos este informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.